Y sí que vamos a hablar de una cosa hoy simpática porque yo ya es que lo que me queda decir es simpática porque el tema del agua en Canarias y en concreto en la provincia de Tenerife y en concreto en la isla de Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro es una historia, ¿eh? Una historia, vuelvo a repetir, simpática, porque yo creo que ya esto es para hacer un sketch de televisión y empezás a reír por aquí, te ríes por allá, ríes por ahí. Mira, me acabo de enterar, don Carlos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me acabo de enterar que la montaña de Taco, pero qué curioso, la montaña de Taco, yo decía la montaña de Taco porque viene un artículo de prensa sobre el tema del agua en Tenerife, ¿no? Que ha llovido Mm. bastante, pero en las balsas no hay agua. Eso es una cosa como un poco curiosa. Y empecé a mirar diferentes balsas y entonces veo la balsa de la montaña de Taco porque el cálculo que se ha hecho, que ha subido el suministro, pero es porque la montaña de Taco, no lo entendí muy bien, ¿sabes? Tienen unos rebujones, ahora a lo mejor me los explicas tú, pero como la montaña de Taco estaba en obra y entonces la obra produjo que no tuviese agua, pero después vino el agua y entonces el incremento del volumen, yo, oh, mi madre, digo, la montaña de Taco, empiezo a buscar la montaña de Taco en Taco, pero no, la montaña de Taco está en Buenavista, ¿no? Aquello es Sí, Buenavista. claro. Está en la isla baja. Es el cráter ese, el volcán ese tan grande que hay en mitad de la isla, y justo en la cima hay una balsa. Yo trabajé en esa balsa. No fui el director de esa obra. Yo he dirigido 5 balsas, he construido 5 balsas, 3 en Tenerife y 2 en La Palma, pero en Taco trabajé impermeabilizando el contacto del plinton de hormigón con el fondo. Y además fui el que informé de que no hacía falta poner lámina de impermeabilización en el fondo porque el material ácido que afloraba allí era impermeable. Sí, la conozco esa balsa. Es la balsa más grande que tenemos en Tenerife, 800.000 metros cúbicos. A esa le sigue Valle Molina, que Valle Molina sí la hice yo, luego la Cruz Alta, que también la hice, y luego hice una más que era más pequeña, que es San Antonio, la balsa de San Antonio, que está entre dos volcanes, que esa es pequeñita, esa debe tener 200.000 metros cúbicos. La historia de las balsas, y quizás así lo entiendas tú, el problema que ha pasado, de que vamos, que no de Taco, sino de todas las balsas de Tenerife, es que ha llovido, pero no han cogido agua. Bien, eso Sí, fue sí. es la historia de esas balsas, ¿no? Ese es el resumen. Es una Sí. historia, sí, haciéndolo resumido, la historia comienza en los años 70, cuando se empiezan a dar cuenta que las presas no funcionan en esta isla. Sucede el desastre de los Campitos y sucede también la presa del fallo en la presa del Río. Y entonces, a la vista de que estaba bien claro que no funcionaban las presas, y en esa época estaba hecho el SPA 15, que se creía que corrían ciento y pico hectómetros cúbicos de agua al año, pero date cuenta, ciento y pico creían que corría por los barrancos. Dijiste No es que Espaquinten, eran ciento. Espaquinten. SPA, el proyecto SPA Ah, 15, sí. ah, Es un Espaquinten. proyecto europeo que lo dirigió el Servicio Geológico, José Sáenz de Oiza, con un montón de expertos. Fue la primera vez que se hizo un estudio a nivel global de todo el tema del agua, de pozos y galerías y presas en las Islas Canarias, en las 7 islas. Ese proyecto empezó en el 68 y acabó en el 75. Y al final concluyó pues que diciendo que había 125 hectómetros cúbicos de agua corriendo por los barrancos todos los años. Bien, eso provocó pues que se iban haciendo presas y llegamos a esa situación de que se dan cuenta que las presas se les escapa el agua en Tenerife. En Gran Canaria no, y en La Gomera tampoco, pero en
Tenerife sí. Total que entonces, en los años 70, 80, surgió una idea que era, pues si las presas se les escapa el agua, entonces lo que tenemos que hacer es hacer embalses fuera de los barrancos, ponemos una presita pequeña en el barranco, sacamos el agua por un canal y la mandamos a las balsas estas, que son como presas, pero impermeabilizadas con el vaso y el dique. Y entonces esa era la solución. Entonces, se hizo un plan que fue en los años 80 de balsas. Ese proyecto empezó con 3.000 millones de pesetas de esa época. Estamos hablando de 18 millones de euros en los años 80, era un capitalazo tremendo. Y con eso se hicieron 15 balsas. Bien, cuando se hacen, ahí es donde entra la montaña de Taco, donde se hace Valle Molina, la Cruz Santa, todas estas que te estoy diciendo yo. Y al final se hacen esas 15 presas, la presa del Saltadero también en el sur, en el Médano, y ahí es donde empecé yo a trabajar cuando vine aquí a Canarias. Y cuando se terminan de hacer, se quedan esperando a que llueva, y se ve que llueve, pero no cogen agua. Y no cogen agua, y se les quedan las presas con las láminas de impermeabilización al aire vacías. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Pues entonces optaron por decir, pues si no se nos llenan las aguas con agua superficial, vamos a llenarlas con agua subterránea. Y entonces fue cuando empezaron a negociar con las galerías, y el agua que era de excedentes, o sea, el agua que no usaban las galerías porque en ese momento, pues por ejemplo, había llovido y no había que regar, pues quedaron con la gente de las galerías que se las enviaran a las balsas. A cambio se quedaban ellos con el 60% y el 40% se lo quedaba el cabildo. Lo cual era un verdadero robo, porque al fin y al cabo tienes que pensar que el cabildo hace unas balsas con el dinero de los impuestos, coge una parte que era el 40% del agua y esa parte la vende a la gente que con sus impuestos ha pagado la obra. ¿Se das cuenta? Pero eso es lo que decían ellos, que era por la gestión. Entonces ahí es donde empieza esta movida de irse quedando la administración con el agua. Con los consejos insulares se van quedando con el agua. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que antes de esto, cuando el Ministerio hacía obras y conseguía agua en una presa, formaba o la hacía bajo petición de una comunidad de riegos, y si no se la habían pedido, la formaba. Y entonces cuando terminaba la obra le entregaba la presa y el agua a una comunidad. Lo que no se había hecho nunca es que el agua de una presa se le entregara a la administración. Eso fue el cambio que se provocó con el plan de balsas, y ahí nace la empresa Valten. Y la empresa Valten nace para coger el agua de los barrancos y almacenarla en las balsas. Y terminó almacenándola con el agua de las galerías. A la larga luego fue cuando ya empezó a meter el agua también de la depuración, para luego darla y reutilizarla con todo eso. Pero fíjate, con esto que acabas de decir, y ya hacía tiempo que se sabía, en verdad, las balsas de Valten, de donde de verdad se nutren, es del agua de las galerías. ¿Por qué ha llovido ahora y las balsas están vacías? Pues porque las balsas no funcionan, porque el fallo de la administración en calcular 120 hectómetros cúbicos de agua que corrían al año fue tremendo. Date cuenta, ahora mismo el agua que cree el Consejo Insular de Aguas, que corre por los barrancos, es 7,5. O sea, tú fíjate el error, de 120 a 7,5. Y esos son los errores de la administración. Y bueno, no te cuento en la infiltración. Porque claro, cuanto más agua, o sea, cuanta menos agua haya en los barrancos, significa que más agua hay bajo tierra.
¿Te das cuenta? Entonces, claro, la cuestión está, si de 120, en verdad que tú creías hay 7,5, la diferencia de ese número es que está bajo tierra. Donde tienes que buscarlas bajo tierra, pero ya ves que la administración se ha empeñado en que no quiere saber nada de bajo tierra, y antes que buscarla bajo tierra la ha buscado arriba. No la ha encontrado, la ha buscado en depuración, la ha buscado en desalación, pero no quiere buscarla bajo tierra. Pero, ¿Por y qué no quiere ese buscarla bajo empeño, tierra? sí, eso es lo que te iba a decir, ¿y por qué no? Bueno, primero por el desconocimiento total que tienen de lo que sucede bajo tierra, porque además debajo de la tierra hay una manera muy fácil de aprender, que es metiéndote en las galerías. Pero mis queridos colegas, siempre, y los de minas también, y todos, han despreciado las obras de infraestructura, salvo honrosas excepciones de ingenieros que sí se han preocupado, se han metido dentro de las galerías y por tanto han aprendido. La mayor parte se creen que esos son obras que, como no los han hecho los ingenieros, pues no tienen nada que decir. Y claro, date cuenta que hasta hace 50 años toda el agua que había en Canarias la daban las obras que había bajo tierra, las subterráneas. Y eso es la pena. Ahora mismo también, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay excedentes. Y no hay excedentes por varias razones. La principal razón de que, esos excedentes que antes llenaban todas las balsas, ese agua que sobraba en invierno porque cuando llovía el agua se tiraba y en vez de tirar se guardaba en las balsas. ¿Por qué no hay ahora? Bueno, entre otras cosas porque las galerías, por culpa de esta política hidráulica, las galerías se están olvidando. Hasta el punto de que hay galerías que, como dice Vladimiro, hace 30 o 40 años que nadie entra. No se sabe lo que hay dentro. Y ya ha habido derrumbes, tú fíjate que el agua que sale de una galería en Tenerife, tú puedes tener una galería en una longitud de 3 kilómetros, y esos 3 kilómetros solamente son los 200 o 300 metros últimos donde encuentras agua. El resto está seco, pero para sacar el agua tienes que meter un canal para no perderla. Y entonces la metes por un canal y la sacas hasta la boca. ¿Qué pasa? Que basta que te caiga una piedra en el canal para que el agua rebose y se salga del canal. Entonces falta una labor de mantenimiento. ¿Por qué no la han hecho? Bueno, pues porque hay una competencia desleal de la administración en todo este tema del agua. Hay una competencia porque meten desaladoras, porque meten el agua de la depuración, y entonces no han dado ninguna ayuda a las galerías, y si las que han dado, las han dado con cuentagotas. Entonces, claro, las galerías necesitan un mantenimiento. Aparte que también, como ellos dicen, que se ha perdido, el acuífero ha bajado al 50%, eso es mentira. Además, yo ya lo he dicho muchas veces, y se demuestra con los mismos números del Consejo Insular de Aguas. El acuífero no ha bajado ni un 10% en 90 años o 100 años que llevan de explotación. Pero ellos siguen con esa perra, ¿por qué? Pues porque nos quieren vender la morcilla de la desalación y la morcilla de que regeneremos. Recientemente ha salido un artículo, y allí el domingo pasado salió otro, en los que abogan a que el futuro y lo bonito y todo es que las islas vivan de la desalación y de la depuración. Había un artículo parece que era Aqualia, en el cual decía que toda la banda costera de las islas se tiene que nutrir de desalación y las medianías de la depuración. Eso quien lo está diciendo son unos señores que se dedican a poner desaladoras y depuradoras. Y claro, luego vienen los problemas que vienen. El precio del agua es cara, la calidad es mala. Date cuenta lo que hemos hablado muchas veces, que hay gente que ha tomado muestras de Vallemolina con el agua que llegaba a Vallemolina procedente de la depuradora, incluso de la depuradora de Santa Cruz, y llegaba con conductividades de 2000. Acuérdate que a partir de 1500 el agua no sirve ni para regar ni para beber, pero es que esta ya está en 2000.
Y esta es la triste realidad de lo que está pasando con el agua en Canarias. Una dejadez total de la administración por las obras que de verdad han solucionado el problema, y una imposición por métodos industriales que nos lleva a depender del petróleo y nos lleva a depender de tecnologías ajenas totalmente a nosotros. Entonces, que el agua subterránea mediante galerías, la tecnología es nuestra, somos pioneros y expertos en el mundo, pero no les interesa a los políticos, ni a los técnicos, ni a las empresas que esto siga así. No, yo lo que veía es algo curioso en la lectura del artículo. No sabía que la montaña... Pero oye, una cosa importante. La montaña de Taco, esto es un cráter. Sí. Y pregunto yo, que en la ignorancia, ¿no? Los cráteres estos no, supuestamente, pues no sé, no tienen una superficie que es bastante, vamos, que el agua se filtra bastante en ella, ¿o no? Sí, eso es lo normal. Por eso fue un reto cuando dije yo, hice el informe diciendo que no hacía falta impermeabilizar el fondo de la montaña de Taco, lo cual ahorró, pues fíjate, más de la mitad, casi 3/4 de la impermeabilización. Sí, pero normalmente sí. Pues las erupciones que son, los cráteres que son de emisiones basálticas, normalmente son cráteres hechos de picón. Entonces, eso es muy permeable. Vamos, es un coladero. Pero hay otro tipo de erupciones, como es la de la montaña Taco, que son emisiones ácidas, en las cuales el cráter también ha tirado hacia arriba una serie de piroclastos ácidos, los pumitas, eso que se ve blanco, que también luego también puede formar las nimbritas, que es lo que se ve cuando uno va al sur, esos mantos blancos. Esos mantos blancos de material ácido, de pumitas, se alteran muy rápidamente, y entonces se alteran y forma una arcilla, y la arcilla rellena los huecos. Por eso, y tras unas pruebas que hicimos con una máquina de sondeos, por eso opté por informar que no hacía falta impermeabilizar el fondo de Taco, y me hicieron caso. En esa época todavía me hacían caso, debía ser porque era joven. Pero ahora una de las cosas es que la obra, por lo visto, la obra en la que estaba suspendida la montaña de Taco de la recogida de agua, era porque la iban a impermeabilizar, la estaban impermeabilizando. No sé si te Sí, enteraste. es que tiene lámina de impermeabilización en los laterales. O sea, en todo lo que es el agujero, los laterales sí está impermeabilizado, pero el fondo no. El fondo es lo que nos ahorramos. Esa balsa, además, y con una obra muy grande, muy complicada, coge agua de los barrancos del macizo de Teno y los lleva a una tubería, que esa tubería baja hasta la Isla Baja y luego sube por la ladera de Taco y llega hasta la balsa. Ese es el tomadero de agua con el que se debería de nutrir la balsa y llenarse, pero ya te digo que les falló el número y al final pues no había el agua que ellos creían. El error, ya ves que el error fue pues de 15 veces más prácticamente. 15 veces más, se equivocaron en 15 veces, date cuenta. ¿Y tú no le dijiste nada en aquel momento o no lo sabías tú tampoco? Bueno, yo en ese momento todavía tenía mis dudas. Yo lo que sí veía es que primero que el agua no era tanta como decían, eso sí se veía, lo vi porque yo trabajé en el Saltadero, en la presa del Saltadero, sí, trabajé en el Saltadero también, pero también trabajé en la presa del Río, y ahí estuve 5 o 6 años metiendo cemento para impermeabilizar el agua que se le iba por los laterales. Y yo ya me di cuenta en 6 o 7 años que no se llenaba la presa. Se llenó luego una vez y solo se llenó hasta la mitad y el agua duró 2 semanas.
Entonces yo ya veía que eso no estaba claro, pero no era consciente en esa época, estábamos hablando de principios de los 80, de la magnitud del error. Estamos hablando que es que el error fue de 15 veces. Y claro, lo que habían hecho habían bajado la infiltración y habían subido la escorrentía. Y claro, la realidad era al revés, pero yo de todo eso me di cuenta a partir de los 90. A partir de los 90 fue cuando empecé a calibrar, cuando empecé a hacer los planes hidrológicos del Hierro, La Gomera y La Palma, que el error era de ese calibre. Luego lo he estado diciendo, pero la verdad es que primero les ha costado a ellos reconocerlo. Les ha costado 30 años. Y claro, ahora lo están ya viendo y ya están rectificando los valores en los planes hidrológicos de aquí, de Tenerife. De todas formas, ese error es en todas las islas, no solo es aquí. Date cuenta que en Gran Canaria hay 170 presas. 170 presas que cogen tan solo 11 hectómetros cúbicos. Y date cuenta que el consumo de la isla, estamos hablando de Gran Canaria, es de 160 y solo cogen 11. ¿Por qué? Pues porque no corre tanta agua. El agua en las islas volcánicas se infiltra, se evapora y se infiltra, pero sobre todo se infiltra. Pero mira, espera un momento, Carlos. ¿Por qué en Las Palmas no se infiltra? Como en Las Palmas. Sí, en Las Palmas todas las presitas que yo veo están llenas de agua y ahí ni impermeabilización ni nada, no hay problema ninguno y cogen agua. Bueno, pero no se te olvide que estamos hablando de presas, estamos hablando de presas que son muy pequeñas, salvo la presa de de Soria, que la presa de Soria tiene 30 hectómetros cúbicos. Todas las demás presas son muy pequeñas. Y luego, además, date cuenta, la pluviometría que tiene Gran Canaria, la pluviometría que tiene es alta. Es una isla en la que llueve, que está más o menos en unos 500 hectómetros cúbicos. Y, en cambio, lo que corre, según dicen ellos, son 60. Y de los 60 lo que cogen son 11. Bueno. Fíjate la diferencia. Es que si te llueven 500 y tú coges 60, es que estamos hablando de que de que corre 10%. El 10%. Y del 10% solo coges una sexta parte. O sea que tampoco es para tanto. El volumen el número de presas es enorme, porque date cuenta que Gran Canaria y La Gomera son las regiones del mundo donde hay mayor número de presas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, el agua no soluciona nada, el agua de las presas. Tienes el caso, por ejemplo, de La Gomera. En La Gomera hay 33 presas en 380 kilómetros cuadrados, tienes 33 presas, y esas 33 presas solo cogen 3 hectómetros cúbicos y medio al año. Lo que consume la Gomera pueden ser alrededor de 11, y solo coges 3. O sea, que ya ves que es que el agua que corre por los barrancos, que es hacia donde ha ido inicialmente la administración a buscar el agua, que eran las obras del ministerio haciendo todas estas presas que empezó a hacer, constituyó un fracaso, porque en verdad quien ha solucionado el problema del agua, que ha sido la iniciativa privada, hasta ahora ha sido la iniciativa ha ido por el agua subterránea, lo tenían clarísimo. Lo asombroso es que la administración perseveró en el error, pues hasta que llegó a hacer el plan de balsas. El plan de balsas que ahora tiene Valten es lo que simboliza es un error de la administración. Si hubiera dedicado ese dinero a hacer obras subterráneas, tendríamos muchísimo más agua. Bueno, hay una, en todo el informe ese que leí, claro, yo no soy un técnico en la materia, pero varias cosas he destacado. Que la balsa de San Antonio está al 100%. Esa sí está llena.
Pero sí, esa es la que te dije que hice yo, pero está al 100% porque es una balsa pequeña. Es la más pequeña de todas. Entonces, claro, llenar una balsa pequeña pues no tiene mucho mérito. De todas formas, no creo que mucho porcentaje de eso que tenga de agua lo haya cogido el barranco, porque hay un tomadero por encima de la balsa y luego hay una conducción con una tubería desde el tomadero. Pero San Antonio no es una balsa grande. La Valle Molina, que ya ves que está medio vacía, y lo mismo le pasa a lo que estábamos hablando de Taco. Lo curioso de este tema que estamos hablando, del error de haber hecho un plan de balsas creyéndose que hay agua de escorrentía cuando en verdad no la hay, este error tan grande, que ya te digo que es el error de 15 veces el volumen que había, este error lo está cometiendo ahora mismo la isla de La Palma. Y La Palma se está metiendo en hacer un plan de balsas, amparado por todas las cooperativas agrícolas que le piden al Cabildo balsas, más balsas, por Dios. ¿Y qué es lo que hay? Pues la balsa del Vicario llena, la balsa de la Laguna de Barlovento vacía. Digo, perdón, el Vicario vacío, no lleno, que yo les gustaría el Vicario lleno. La balsa del Vicario está vacía, la Laguna de Barlovento está vacía, la de Dos Aguas, Dos Pinos y todas estas están a medio llenar. Y fíjate que todas estas balsas, como se llenan, es el agua con el agua de los pozos y las galerías. Pero aún así siguen pidiendo más balsas. La mayor inversión en el plan hidrológico de La Palma, el que han aprobado, y que bueno, no lo aprobó el Cabildo, pero no está todavía aprobado oficialmente, el que se está tramitando, la mayor inversión de todas es en hacer balsas. Es asombroso la perseverancia en el error, y que además encima tienes a la isla enfrente de la que te has nutrido, La Palma, a quien copió el plan de balsas fue a Tenerife, y Tenerife se ha dado cuenta del error y sin embargo La Palma sigue equivocándose. ¿No? Es asombroso. Y tú dices que en La Palma, aparte del Vicario, que sí la de los Dos Pinos parece que va muy bien, pero la de los Dos Pinos además tiene que ver con Hacienda, no tiene que ver con, digo yo, o es una información errónea. Esas balsas, salvo la del lomo de los caballos, que es de las haciendas, las demás balsas de La Palma están hechas por la administración. Bien por la Consejería de Obras Públicas o bien por la Consejería de Agricultura. No, pero yo te hablo del llenado, o sea, del agua, vamos. Bueno, el agua le está cayendo de la hacienda. Sí, se está llenando con el agua de la hacienda y luego hay un convenio con el Cabildo con el que se queda una parte del agua, se la queda el Consejo Insular de Aguas y luego la vende. Ahí también, pero vamos, date cuenta que la balsa de a Dos Pinos llega no solo a las haciendas, yo creo que llega también hasta el túnel de trasvase. Pasa que ahora el túnel de trasvase, para no hacerle la competencia al agua de los privados, la mandan al abastecimiento urbano, a los llanos de Aridane. Bueno, pero antiguamente iba también allí. Porque ya ves, es curioso cómo se copia lo malo y no se copia lo bueno, y se evita copiar lo bueno, y es el empeño. Ahora, por ejemplo, otra de las cosas que está haciendo el Cabildo de La Palma, hablando de La Palma, es que ahora quiere comprar 2 pozos en el Barranco de la Herradura. Yo no quería, ya don Carlos Soler es un habitual, yo no quería meterme en el tema de los 2 pozos porque ya he recibido cachetones de todo, vamos, por todos lados, pero ahora ya estoy intrigadísimo con los 2 pozos porque esto me lo tienes que explicar, pero que yo lo entienda, porque me está costando, me lo he leído como 10 o 12 veces y sigo sin enterarme. O sea, los 2 pozos los compra el Cabildo, pero ya los pozos están acabados, por lo visto, ¿o no? Bueno, los quiere comprar el Cabildo. Vale, no los ha comprado, los quiere comprar, porque en la reunión última que hubo salió, era un punto del día, comprar los 2 pozos por la friolera de 1.200.000 euros.
y luego una vez comprados, querrían llevar el agua hasta la laguna de Barlovento para llenarla, que eso ya supone una inversión de hasta 4 millones y pico de dinero. Bien, tú fíjate la historia de los dos pozos de la Herradura. Los pozos de la Herradura se hizo primero uno abajo, más cerca del mar, que se les salinizó. Y entonces luego hicieron otro un poco más arriba, que también se les empezó a salir una conductividad. ¿La Herradura dónde está? El barranco de la Herradura exactamente. El barranco de la Herradura está nada más salir de San Andrés y Sauces hacia Barlovento. Nada más salir hacia Barlovento, un barranco muy grande, que hace una curva tremenda, por eso se llama la Herradura, porque tiene forma de herradura, la curva que hace. Bien, esos pozos, cuando yo construía Adellamen para la comunidad de riegos de San Andrés y Sauces, se los ofrecieron, que era cuando estaba de gerente Hilario Batista. Entonces se los ofrecieron a la comunidad y la comunidad me pidió que dijera si les valía la pena por el precio que le ofrecían. Bueno, yo fui a mirar el tema, lo miré, hicimos unas pruebas y concluí en que no valía la pena porque esos pozos estaban salinizados. Era una pena porque habían invertido mucha gente dinero, también mucha gente de la propia comunidad, porque esos pozos se hicieron antes de que yo hiciera Adellamen. Entonces en esa época siempre faltaba agua en verano y sobraba en invierno. Entonces la idea era que en verano reforzar la dotación, con el aumento de demanda, pues reforzar esa dotación en verano con el pozo. Y entonces por eso se hicieron. Y ya te digo que intervino mucha gente de San Andrés y Sauces. Bien, ¿qué pasó? Que pues se la ofrecieron a la comunidad me lo encargó, yo hice el estudio y vi que no. Bien, pues vi que no, y además lo que les dije, estos pozos están abandonados ya en los años, estamos hablando de la segunda mitad de los años 80. Ya estaban abandonados porque la salinidad era muy mala, y ahí han quedado así, hasta que de repente, primero aparece Canopalma el año pasado, en verano del año pasado, más o menos, que intenta comprar esos pozos porque se los ofrecen. Pero vamos, Canopalma llegó, miró, y al final no terminó de cuajar la obra. No terminó la obra. ¿Por qué? Porque, como dijo el otro día un señor que se llama Carballo, que era de Canopalma, el pozo de abajo estaba salinizado. Y entonces el de arriba, ¿para qué querían el de abajo? Pero resulta que esta gente vende los dos, no vende uno solo. Y al Cabildo le ha pasado igual, al Cabildo le han ofrecido los dos pozos. El Cabildo se ha dado cuenta también que el de abajo está salinizado, pero en la comunidad de la Herradura ha dicho que aquí vende el par completo, que esto te llevan los dos zapatos, si te guste o no te guste. Y claro, que al final pues se lo han tragado y dicen que sí, que lo quieren comprar. Bueno, pues total, date cuenta, se van a comprar por 1.200.000 los dos pozos, luego van a invertir en colocar tuberías otros 3 millones de euros para llegar hasta la laguna de Barlovento, que se les está escapando el agua por todos los lados. O sea, van a bombear desde el nivel del mar hasta la cota 750, que está Barlovento, 725, que está Barlovento, para que luego allí se te escape el agua y además salinizada. O sea, es que es realmente absurdo. ¿Todo esto por qué es? Pues porque les falta agua. Les falta agua, y como les falta agua, lo que no quieren hacer es meter el agua, perforar el túnel de trasvase. Que date cuenta que el túnel de trasvase es del Cabildo, y lo tienen muy fácil, solo tienen que entrar y perforar unos metros más, y el agua es de excelente calidad, y además está a la cota 425. O sea, que reparten por gravedad, pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque, como dice este hombre, Juan Ramón Felipe San Antonio, si tú metes el agua pública, que te sale más barata que el agua privada, pues entonces te cargas el mercado privado. Con lo cual, además, dice él, que maleducas o malcrías o malacostumbras a el agricultor. O sea, algo demencial. Porque está diciendo que no hay que hacer justo lo que hay que hacer, y además no solo justo, sino lo que dice
el acta de entrega de la obra del túnel de trasvase, que el Ministerio la dio. Por cierto, hay una cosa muy curiosa, en el acta de entrega se dice que se entrega el agua a la gestión, pero no la obra. Con lo cual, está viendo, que esto lo está viendo la asociación, para meter una denuncia, porque hay una obra que está gestionada por el Cabildo, que está en poder del Ministerio de Obras Públicas, la están dejando caer al suelo, porque no hay mantenimiento desde hace los 20 o 25 años que está funcionando. Que no hay más. Espera. Tú me estás hablando, Canarias, me estás hablando de la laguna de Barlovento. No, del túnel de trasvase. Del túnel de trasvase. Sí, pues yo te iba a decir, de la laguna de Barlovento tiene no sé ni cuántas intervenciones. Sí, claro, el túnel de trasvase la han arreglado 3 veces, o 4 veces, pero date cuenta que el problema de la laguna de Barlovento es el problema de que tú no puedes arreglar una cosa que se ha estropeado sin saber por qué se te ha estropeado. ¿Verdad que es tonto? Pues ese es el problema. Es que todas las veces que lo han arreglado, no siguen sin saber por qué se les ha roto. Y claro, ¿qué les pasa? Que se les vuelve a romper. Y se les volverá a romper siempre. Este problema ya viene desde los años 80 también. Esta balsa fue otro de los grandes errores de la administración, porque pensó que con eso iba a solucionar el problema de agua en toda la isla entera. Por eso hizo el canal Barlovento-Fuencaliente, para distribuir el agua que iba a captar una balsa que es incapaz de haberla captado. Fíjate, cuando nace la laguna de Barlovento, nace para una capacidad de 5 hectómetros cúbicos. Yo fui al ministerio para convencerles de que era una barbaridad, que ya en esa época yo ya sabía que eso era demasiado. Además, había visto el problema del plan de balsas en Tenerife. Te hablo ya del año 88, 89. Y ya había visto el problema de todas las balsas que no se llenaban. Entonces les dije que era una burrada. 5 hectómetros cúbicos no se iba a coger nunca. Bien, les convencí y conseguí que bajaran a 3,5. Y lo dejaron en 3,5. Bueno, pues eso que se termina la balsa en los años 90, hasta el día de hoy, la vez que más ha cogido, no ha llegado ni a 1. Y lo ha hecho una sola vez en 30 años. No ha llegado ni a 1. Y fue claro, porque casi vemos pasar a Noé con el arca ese año. Bueno, pues tú ves, es que ha habido años que no ha cogido ni gota. Y otros años que ha cogido pues 0,1. O sea que ahí ves otra vez el problema de cómo persisten los errores, cómo se vuelven a hacer. Y lo que estábamos hablando antes, que ahí te has liado, o quizás me he liado yo, que en verdad todo esto de La Palma, ¿cómo se soluciona? Con el túnel de trasvase, perforando por las 2 bocas. ¿Quieres incrementar el agua? Pues tienes 4,5 kilómetros de galería tocando agua por perforar. Y en cuanto perfores unos centenares de metros vas a tener un caudal tremendo. Pues ¿por qué no lo hacen? Porque no quieren cargarse el mercado del agua que está en manos de los aguatenientes de La Palma, que son a la vez sus propios jefes en los partidos políticos. Porque esa es la realidad de todo lo que está pasando en La Palma. Y mientras tanto, el agricultor tiene cada vez menos agua y cada vez más cara y de peor calidad. Y esta gente aguantando, y ¿cuáles son como ellos ven que les falta agua, ¿qué hacen? Proponen soluciones que sea dando agua cara y escasa y mala. ¿Para qué? Para así justificar que tienen que seguir sacando agua de sus pozos y pasando por el aro con los precios que ellos pongan. Y ahora la última ocurrencia que se les acaba de ocurrir es, bueno, ahora han empezado comprando pozos. Ya sabes que Mariano Zapata compró 2, el Pozo del Carmen y el del Roque. El del Carmen ya está otra vez salinizado, era lo lógico y lo natural, y el Roque se está salinizando también. Y acabarán porque bajando el caudal o dando agua que no sirve, como les está pasando a los aguacates del Paso, que de eso conoces tú el problema, ¿no? Sí.
Bien, ¿y qué es lo que la solución? La solución está clara. Perfora el túnel de trasvase, pero eso es lo que no quieren hacer, porque a ¿Eh? ellos no les interesa bajar ni el precio ni aumentar la cantidad a esos valores que puede hacer el túnel de Hay, trasvase, porque se llevaría por delante el mercado del agua. hay una cosa importante que yo veo que ahora ya tú tienes la libertad para hablarla. Y yo, por supuesto, más. Y además, cuanto más chucho me dan, más me gusta, ¿no? Resulta que esto que tú has pasado lo has pasado así por lo alto, por encima, por el filo, y lo vamos a profundizar. Hay algo asombroso en La Palma. Lo asombroso, yo no sé si en Tenerife también, entraremos en el estudio si hace falta. Resulta que las grandes familias de aguatenientes, no voy a decir ahora los nombres, pero que los conoce la gente allí, ya esas familias están un poco difuminadas, pero han quedado representantes importantes. Resulta que unos están, o sea, ocupan las posiciones políticas en el Partido Popular, vamos a dar los nombres de los partidos, en el PSOE y en Coalición Canaria. Ocupan Sí. las posiciones y entonces individuos que, por ejemplo, en principio no tienen nada que ver en esto, como es Sergio parecía un hombre totalmente libre, totalmente independiente, con una postura ideológica determinada y con claridad, y ha llegado allí y se ha confundido completo, o está confundido, o le están pagando, o algo pasa, porque ha cambiado totalmente, ¿no? Ha puesto un consejero de agua que es una joya intelectual, ¿no? Una joya. Yo no sé cuántos libros ha escrito el individuo este, pero sobre el teorema de Newton, yo creo que ninguno. No puede ser que haya escrito algo de eso. Y resulta que ha puesto oye, a mí me da pena decirlo, pero ha puesto un ceporro y no hay forma de que quite el ceporro, ¿eh? Están cantados con el ceporro. Hombre, ¿y él no Sí, se da bueno, porque cuenta que está quedando de ese porro también? ¿O no? Yo no sé qué ha sí, pasado ahí, qué ha pasado que de buenas a primeras Coalición Canaria defiende los mismos principios que defendía Mariano, es que Mariano es entendible, ¿no? Los mismos principios que defendía el PSOE, y yo no sé si allí llega el partido independentista de La Palma, resulta que va a terminar igual. O sea, los puestos lo ocupan los aguatenientes y estás totalmente, vamos, fuera de lugar tú, estás fuera del estadio. O sea, que no se claro. puede hacer algo, no se puede denunciar, no se puede hacer algo, Carlos. Pero no, lo hablamos aquí, lo hablamos y nadie hace nada. No No, sé. sí se está haciendo, sí se está haciendo. La asociación está detrás de meter una denuncia por el tema de la compra de los pozos no es la compra, la subvención, o llámale lo que sea, porque como no se sabe bien lo que hizo, el dinero que entregó al Roque y al Carmen, que los puso en marcha, eran pozos que estaban abandonados por la mala calidad, porque no podían competir con el túnel de trasvase, y entonces se habían abandonado, y esto es lo que hicieron fue cerrar la llave del túnel de trasvase para justificar que había que sacar más agua y meter el dinero en el Roque y en el Carmen. Y el Roque Esto y de el que Carmen, cierran la espera, llave, vamos a ir por pasito. El Roque y el Carmen, ¿se sabe quién es el dueño? ¿O quién era el dueño? sí, el Roque tenía acciones, el padre de Mariano Zapata. ¿Y tenía Cuando cuántas se hace acciones? toda ¿Tenía esta 50, jugada, 100 o 1000? Yo no sé cuántas. no lo sé Porque cuántas es acciones importante tenía, pero saber vamos. esto, porque es que, oye, por Dios, que baje Dios y lo vea. O sea, si el hombre tenía allí, si aquellos son 1000 acciones y tenía 4, vale, lo perdonamos. Pero si tenía 1000 acciones, o sea, el Pozo tiene 1000 acciones y este señor tenía 900, eso tiene que ir al fiscal, digo yo.
Bueno, Lo mismo el fiscal, cuidado, lo mismo el fiscal es Palmero. El presidente... no, el fiscal es Palmero y es el hijo del otro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que en La Palma es un pulpo. O sea, tú te puedes encontrar, yo me he encontrado cosas, yo recuerdo allí un señor, bueno, deja callarme, y entonces tú te quedas así y dices, bueno, pero es que claro, el otro que está en la Fiscalía General tiene que ser que es hijo del de La Palma del aguateniente, porque es el que pudo estudiar hace 40 años, bueno, dentro de 20 años ya no queda ninguno, pero de momento, y entonces es que no hay solución, porque es que no veo otra historia. O sea, es imposible que un señor que sea presidente del Cabildo, que su padre o su familia tengan un pozo de agua, un pozo que tengan, pues yo qué sé, el 50% de las acciones, se le compre y el fiscal no intervenga. No entiendo, no entiendo nada. O sea, dices tú, no, es que la asociación de agua, escucha, la asociación de agua va a terminar, esto te lo dice José Juan Pérez Capote, la asociación de agua va a terminar en manos de un aguateniente, ya verás. Estoy casi convencido. Sí, esta asociación que está protestando ahora mismo, que está haciendo un esfuerzo terrible, esa termina en manos de un aguateniente. No creas, eso no. No porque la gente que está metida ahí no tiene nada que ver con todos ellos. Y además ya se están guardando mucho de todo ello, porque además tienen bastantes presiones. Sergio no tenía nada, escucha, Sergio no tenía nada que ver con esto. El tío, sí tenía que ver, sí. Antes no, ahora sí. Ahí hay un dato que tú no estás olvidando, y es que no solo son personas que se han metido en política, es que además esas personas que dirigen el tema del agua son los que financian los partidos políticos. Eso lo acabo de decir. Coalición Canaria, el PSOE y el PP. Por esa razón, ellos dictan la ley en la política hidráulica, y les es igual a quién votas, porque si es cualquiera de esos tres, la política hidráulica es la que van a marcar los aguatenientes. ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, eso lo acabamos de ver, pero lo que te vuelvo a repetir, pero no hay un fiscal, o sea, no hay una forma de acabar con esta corrupción, no, porque esto es una corrupción, o sea, bajo mi punto de vista. Para eso hay que poner una denuncia, que es lo que va a hacer la asociación. La asociación ya está pensando en meter una denuncia, porque hubo un cambio de juzgado, una movida un poco extraña de las que tú dices. Que eran palmeros, eran palmeros lo del juzgado. Y lo del juzgado de aquí va a repetir la denuncia contra el Roque, y eso lo va a hacer, igual que vas a continuar con la denuncia por lo de la tasa única, que eso también fue la manera de justificar sacar agua del Roque a base de una elevación de 1.000 metros para regar que todo fue eso. Todo es un montaje de toda esta gente para poder seguir mangoneando con el tema del agua. Y mientras tanto se están llevando a la isla, se la están llevando por delante. Sí, eso está claro que les importa un pito. Eso no interesa. Sí, eso mientras llenen sus arcas les traen cuidado. Eso le importa un pito y cuatro Lo que asombra en esta guerra es que el palmero no se levante. A mí me tiene muy asombrado. ¿Cómo es posible que el palmero se esté tragando todo lo que está pasando con el tema del agua? Porque ahora date cuenta de que ahora la siguiente movida, bueno, en el tema de los pozos de la herradura no se aprobó, creo que no se aprobó porque faltaba un papel y por eso no se sometió a votación, pero lo van a llevar en la siguiente. Y se van a gastar 4 millones y pico en resucitar 2 pozos que todo el mundo que saben que están abandonados, que además se los ofrecieron a Canopalma, y Canopalma al final dijo que no. Pero Canopalma, ¿por qué dijo que no? Seguramente porque ha debido de liar y decir, no, esto mejor que lo compre el Cabildo. Y así, porque claro, Canopalma sabe que los pozos de la herradura son de mala calidad,
Palma sabe que si invierte ese dinero va a tener poca rentabilidad porque dentro de muy poco van a tener que dejar de sacar agua. Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, pues para que se solucione el golpe que les falta agua ahora, que lo compre el Cabildo. Es igual que lo de las desaladoras. Las desaladoras, ahora mismo, asómbrate, hay pedidas 4 desaladoras para la isla de La Palma. La de Barlovento, Una de ellas la de Barlovento la más que me gusta, ¿sabes? Sí, Sí, la Barlovento es, bueno, es que la buenísimo. perla del alcalde Sí. el alcalde es que es una verdadera perla, ¿eh? Sí, Qué barbaridad. Sí, esto es como pedir una desaladora en Brasil. Sí, Lo mismo. está bien. O O en Costa Rica, en Reino o Unido, en Canadá, en Reino Unido, que o en Inglaterra. Sí, y todo esto es porque, como me dijo el presidente de Canopalma en la reunión de Fuencaliente a la salida, dice, ¿por qué yo no puedo pedir una desaladora? Yo también quiero ser como los demás canarios y tener mi desaladora. Y lo que le dije yo, pues, ¿por qué? Porque su desaladora la voy a terminar pagando yo. Y yo no quiero pagar una desaladora en La Palma porque hay mucha más agua. ¿Qué es lo que le pasa? Que la desaladora, en verdad, como decía él, la va a pedir Canopalma. Sí, pero ya está pidiendo la subvención al Cabildo. Claro. Es que esa es la otra historia. Y si no, Canopalma le hace que compre los pozos de la herradura al Cabildo. Y Canopalma hace que le pida, que le conceda el colocar la desaladora al lado de la suya, en el terreno de que tiene Canopalma, pero a cambio le subvenciona la suya. O sea, estamos pagándole la desaladora a Canopalma. ¿Te das cuenta? Sí, que estamos tanto que me doy cuenta. Y las 3 desaladoras del Cabildo. Yo tanto que me doy cuenta, hoy terminamos con esto, yo tenía una fe ciega en Sergio, porque entre otras cosas me gustó muchísimo que llegara Tei de Agua al municipio del Paso cuando él era alcalde, y pues no sé, al año o a los 6 meses, yo creo que no aguantó más del año, los pusieron en la puerta de la calle por golfos y sinvergüenza, ¿no? Y entonces yo dije, oye, este hombre vale, pero no, he tenido que rectificar porque yo ahorita capaz que vuelva a poner Tei de Agua en el municipio del Paso, si es que no lo ha puesto ya, ¿sabes? Esto es increíble. Sergio ha sido como el lobo con la piel de cordero. Sí, hombre sacó los votos por decir lo que iba a hacer y luego no ha hecho nada de lo que iba a hacer. No cambió. Lo que hizo fue que cambió. Como dice el jefe supremo y número 1 de España, que no sé si sabes quién es, dice, yo no he mentido, he cambiado de opinión. Eso me ha encantado, la verdad me gusta. Oye, Carlos, muchas gracias por estar ahí. Sé que te levanté muy temprano hoy, ¿no? Ya te dejo descansar, pero nos hemos dado gusto, ¿eh? Hemos disfrutado, yo creo que hemos disfrutado. Oye, muchas gracias, Carlos, otra vez te lo repito, y por estar ahí siempre y estar constantemente, porque esto llevamos años. Yo creo que algún día de esto van en esa Palma y nos dan un bizcochón, ¿sabes? Porque yo creo que ya nos merecemos un bizcochón. Lo dicho, y no se me vayan, porque ahora viene un genio de la política, un genio importante porque lleva muchos años y además con una línea siempre igual. Yo le tengo mucho respeto. Manolo Fernández, que estará en un minuto con nosotros. Capital Radio.